Hola, mi nombre es Gabriela Murcia, soy residente de cirugía pediátrica y vamos a ver escroto agudo, entre otros conceptos que nos puedan ayudar a entender la patología inguinoescrotal en nuestro paciente pediátrico que nos pueda llegar al rural. Para iniciar vamos a empezar con un poco de embriología, pero lo vamos a utilizar como una herramienta para entender clínicamente qué es lo que estamos viendo. Recordemos que las gónadas se desarrollan dentro de la cavidad abdominal durante la etapa embrionaria y que son estructuras bipotenciales, lo que significa que hacia la sexta séptima semana de gestación se van a diferenciar en gónadas masculinas o femeninas. En este caso, en masculinas, por efecto del gen SRY localizado en el cromosoma Y, van a desarrollarse en testículos. Las células de Sertoli van a generar factor inhibidor mülleriano, va a haber una regresión de todas las estructuras müllerianas y los testículos en las células de Leydig van a generar la testosterona, lo que va a hacer que se desarrollen todas las estructuras wolfianas, como es el epididimo y el conducto deferente. Hay otras estructuras que también se van a ver afectadas, como es el caso del ligamento suspensorio. En el caso de las mujeres, va a quedar patente para que el ovario tenga su localización intraabdominal, pero en los hombres se va a atrofiar para permitir el descenso del testículo hacia el escroto. Más o menos hacia el final del tercer trimestre, el testículo ya se va a encontrar muy cerca del anillo inguinal profundo. En este punto va a aparecer una estructura muy importante que es el gubernáculo. Este gubernáculum va a tener un cambio por acción del factor similar a la insulina 3, en el cual se va a edematizar y va a formar como una especie de rodadero, porque va a ir del testículo hasta el escroto y va a permanecer, va a hacer que todo ese conducto peritoneo vaginal se encuentre patente para que pueda descender hasta el escroto. Y hablando del conducto, vamos a ver que hay un repliegue del peritoneo que se va a ir hasta el mesénquima de ese gobernaculum, se va a quedar ahí pegado y va a ser parte de ese trayecto que va a llevar el testículo y el epididimo y lo va a recubrir en una capa parietal y en una capa visceral. La visceral pues pegada al testículo y al epididimo y la parietal va ahí encimita. Es lo que va a formar nuestro conducto peritoneo vaginal, el proceso vaginal, que al final el descenso testicular debe obliterarse proximal al testículo. ¿Qué pasa si mi conducto no se oblitera? Permanece patente y ese conducto que va a permitir que todo lo que se encuentra en la cavidad abdominal pueda llegar a pasar el escroto. Si yo produzco líquido peritoneal abundante, voy a tener un hidrocele porque se va a acumular en mi escroto todo ese líquido. Si yo tengo las asas intestinales y se meten por ese conducto peritoneo vaginal, voy a tener una hernia indirecta que va a llevar las asas intestinales incluso hasta el escroto. Si yo tengo un sangrado intraabdominal, puedo manifestarse como un sangrado de testículo, pero no es proveniente de ahí la sangre. Si yo tengo una peritonitis meconial en un neonato, voy a encontrar que ese meconio se vino de la cavidad peritoneal al testículo y le tomo una radiografía testicular y voy a ver unas calcificaciones que van a ser ese meconio. ¿Qué significa? En todo paciente con dolor abdominal es muy importante hacer la revisión del testículo y del escroto para ver que realmente no sea una patología que provenga de este lado o del otro. Una vez entendido esto, vamos a ver que la anatomía del testículo ya no se hace tan complicada como pues pareciera inicialmente, con toda esa gran cantidad de capas, y vamos a ver más adelante por qué es importante entender lo de las capas. Vamos a ver que ya conocemos dos, que son la túnica vaginal con sus recubrimientos tanto parietal como visceral, y vamos a encontrar que está la fascia espermática externa, el cremaster y la fascia espermática interna, que se van a corresponder en ese orden con las estructuras que se encuentran en la pared abdominal, oblicuo interno y transversales. Fascia espermática externa, cremaster y fascia espermática interna en su respectivo orden, por si les sirve por algún examen que quieran presentar, son cosas que usualmente les pueden preguntar. Y vamos a ver otra cosa importante que es el cordón espermático y su contenido. Tenemos el conducto deferente, la arteria del conducto deferente, la arteria testicular, el cremaster, la arteria que va para el cremaster, esto que se ve acá que corresponde al plejo pampiniforme, que es todo los vasos venosos, y la rama genital del nervio genitofemoral, así como la cadena simpática. Y son todas estas estructuras las que van a permitir que la función de nuestro testículo y nuestro epididimo sea adecuada, así como el mantenimiento de su vitalidad. Una vez hemos visto toda esta parte, llegamos a nuestro paciente.
Nos llega un paciente con dolor testicular y llega un punto donde uno se acuerda y dice, ah, yo me acuerdo que eso tenía una forma de examinarse, qué tal que no le encuentre el testículo, qué tal que encuentre una hernia, qué tal que se le haya torcido, y uno empieza a descompensarse, pero vamos a ir con calma y vamos a revisar la técnica. Acá hay una norma única, clara, maravillosa y que necesitamos que se lleven, y es que nosotros estamos con pacientes pediátricos que están en proceso de formación de su personalidad, de su independencia y en un desarrollo en una sociedad que es muy violenta para los niños. Es por esto que el examen genital de los niños siempre debe hacerse en compañía del padre o de la madre. Por favor, nunca lo hagan solos para evitar problemas médico-legales y sobre todo, y lo más importante, para que el niño entienda que es un proceso que se debe realizar bajo la autorización de quienes lo aman, que nunca nadie puede atreverse ni a tocarlos ni a mirarles y que si en algún momento esto llegó a pasar, tienen que avisar. Es la forma en la cual formamos a nuestros niños. Es importante entender que esto se hace independientemente de la edad que tengan, que es que tiene un año y no me entiende. Los niños son muy inteligentes y ellos a cualquier edad son muy capaces de entender lo que ustedes les están explicando. Entonces, esta va a ser la norma más importante al momento de realizar el examen físico en un niño. Una vez les hemos explicado y le hemos contado el procedimiento tanto al niño como a la madre, vamos a lograr que ambos estén mucho más tranquilos y eso va a permitir que el niño se relaje. Un niño relajado es un niño que no va a tener ese cremaster supremamente agitado y no va a tener un testículo que se esté escondiendo por la acción. Otra cosa que podemos hacer para relajar es buscar un ambiente tranquilo, un ambiente privado, un ambiente con una temperatura tibia. Nuestras manos recién lavadas tenemos que calentarlas para evitar la acción del cremaster y en caso de que lo requiramos hay unas posturas que pueden favorecer para ayudar al examen testicular. En el caso de los niños pequeños, vemos esta que nos proponen, ponemos al niño con las piernitas hacia el pecho como en cuclillas y en niños más grandes podemos decirles que se sienten en la camilla agarrándose las piernas, lo cual va a permitir que se relaje el cremaster. Los testículos en el examen físico vamos a ver que se dividen en palpables o no palpables. Los testículos están o no están, pero a veces es un arte encontrarlos. Y esto porque puede llegar a pasar porque tenemos un niño gordito, un niño bien nutrido, un niño que es muy difícil encontrar los testículos, pero es posible que sí estén ahí y no tenga una criptorquidia. Y es que ustedes saben que esto puede requerir manejo quirúrgico y no podemos asustar a los papás. Vienen por una cosa, van a salir con otra. Entonces, inicialmente podemos ver que en la figura A los testículos se encuentran localizados acá al lado y lado. eh, Esta es la región inguinal, el anillo inguinal externo, superficial, pero pues como tiene tanto película adiposo es muy difícil la palpación. Una maniobra que se puede hacer sin llegar a tocar el cremaster es alar en la base del pene esa piel y lograr que suba esta piel un poco más delicada del escroto hacia la localización donde se pueden encontrar nuestros testículos. Es mucho más fácil palpar los testículos si estamos en esta piel delgadita. Una vez tenemos ahí la piel, lo mantenemos sostenido y con la otra mano podemos empezar a tocar y a buscar los testículos. Nos muestra una maniobra que se puede hacer de forma delicada en la cual vamos a enganchar los testículos con los dos dedos, sobre todo para que los papás puedan verlo y que se den cuenta de que los testículos realmente se encuentran dentro de las bolsas escrotales. Puede que yo me encuentre, por el contrario, un testículo que definitivamente no lo encuentro. Tengo que buscar dónde está mi testículo. Ya vimos que el testículo hace un largo camino desde la cavidad abdominal que llega hasta el escroto, pues se pudo haber quedado en cualquier parte de ese camino y yo quiero saber si se trata de un testículo que sí está por ahí, pero es un testículo retráctil, o sea, un testículo que usualmente pasa la mayor parte del tiempo dentro del escroto, pero que a veces se sube, o es un testículo que definitivamente no descendió. Para podernos ayudar hay que entender que los niños chiquitos, a diferencia de los adultos, no tienen el ligamento inguinal a la altura del pliegue inguinal que pues nosotros podemos llegar a tener. Está un poco más alto y es en una línea que parte de la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo del pubis. Es en ese punto y superior al tubérculo donde podemos encontrar la apertura del anillo inguinal externo y es el sitio donde vamos a empezar a examinar. La técnica para examinarlo es con la mano plana, localizada en esa posición hacia ese tercio proximal,
vamos a empezar a hacer movimientos circulares en búsqueda de nuestro testículo. En los niños más pequeños se puede palpar como si fuera una adenopatía. Muchas veces se confunde con adenopatías, pero realmente es el testículo que se encuentra localizado en una posición anómala. Usualmente esta posición, y la más frecuente, es lateral a ese anillo inguinal externo. Una vez yo lo localizo, la idea es que lo pueda fijar con una mano, mientras que con la otra yo encuentro el testículo y avanzo un poquito más hacia el cordón espermático y agarrándolo del cordón espermático lo empiezo a alar hasta que pueda llegar al escroto. Se hace el cordón espermático y no el testículo porque agarrar el testículo puede llegar a ser muy doloroso. Entonces, lo busco, lo fijo, lo tracciono, lo suelto. El momento en que lo suelto, el testículo debe quedarse al menos unos segundos dentro del escroto para yo saber que realmente baja y se va a quedar ahí. Si vuelve y se sube o si ni siquiera logro bajarlo, ya sé que trata de un testículo se encuentra con criptorquide, que definitivamente no va a bajar y no se trata de un testículo retráctil, que no tendría ninguna otra complicación. Y una tercera opción es que yo de verdad no tenga un testículo que se palpe. No lo encontré por ninguna parte. En este caso, lo que puedo llegar a hacer es buscar el origen del cordón y empezar a hacer movimientos suaves de un lado para otro y empezar como una especie de ordeño para buscar si se encuentra dentro del trayecto del anillo inguinal. Si lo llego a encontrar, lo mismo, lo puedo sujetar, ordeñar, estirar, soltar y mirar qué tanto llega, pero si definitivamente no funciona, se encuentra dentro del conducto. Y si definitivamente no lo encuentro, lo otro que me puede ayudar es darme cuenta de si existe una hipertrofia del testículo contralateral que puede pasar para compensar la ausencia del otro. Esto sucede. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? El testículo no puede ser más grande que el glande del pene. Si se encuentra más grande y tengo ausencia del testículo en el otro hemiescroto, pues yo ya me di cuenta de que definitivamente se puede encontrar intraabdominal y es un paciente que puede llegar a requerir de manejo quirúrgico. Una vez ya he pasado esas angustias existenciales, ya decir, sí, definitivamente ya me acuerdo cómo examinar los testículos, vamos a abordar a nuestro niño con escroto. ¿Y cómo se va a definir el escroto agudo? Es un dolor. Es un dolor escrotal que, como su nombre lo dice, inicia de forma aguda y puede estar o no asociado a eritema, calor y edema, que son los cambios de inflamación. Esta parte es muy importante porque en las fases iniciales de la torsión testicular puede no haber eritema, calor ni edema y el testículo estar torcido. ¿Por qué vamos a hacer tanto énfasis en la torsión testicular? Porque parte de los diagnósticos diferenciales que vamos a encontrar, de las causas por las cuales yo puedo tener un escroto agudo, es la torsión testicular y es la más importante porque pone en riesgo el testículo de nuestro paciente y puede perderlo por una alteración de su anatomía, de su función, de su fertilidad, y es lo que queremos preservar. El resto de las patologías no van a comprometer de forma tan abrupta la viabilidad de un testículo. Y es por eso que vamos a empezar con la torsión testicular como el estudio de los diagnósticos diferenciales del escroto agudo. ¿Qué es la torsión testicular? Como su nombre lo indica, es el resultado de la torsión del cordón espermático, lo cual va a comprometer la perfusión del testículo. Entonces, por una alteración de la fijación, el testículo queda más libre de lo que debería y se tuerce en su propia base, en su propio eje. Y toda esa arteria que vimos del deferente para el cremaster, para el testículo, el plexo pampiniforme, el nervio, todos se ven comprometidos y la viabilidad del testículo se va a ver comprometida. Puede haber infarto y vamos a comprometer todo lo que ya vimos. Y esta no es la causa más frecuente de escroto agudo, pero sí es la más importante de diagnosticar y es la que queremos tener en cuenta. Acá vamos a ver un cuadrito donde vemos el tiempo en el cual un testículo ha durado torcido y la sobrevida que puede presentar si uno llega a ese punto de horas de torsión y lo logra distorsionar. Eso quiere decir que si yo tengo una torsión de menos de 6 horas, el 85-97% de los casos pueden salvar su testículo. Pero vean cómo va disminuyendo la posibilidad de salvarlo a medida que pasa el tiempo. Entonces, es muy importante poder diagnosticarlo a tiempo, porque si yo me encuentro en un sitio de remisión remoto, este niño tiene que ser operado y tiene que ser operado por un cirujano pediatra.
La pregunta es ¿por qué un cirujano pediatra y no un urólogo u otro especialista? Por la disponibilidad. Entonces, si yo voy a remitir a un paciente, no me sirve que haya urólogo porque el urólogo va a estar de lunes a viernes cumpliendo un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero el niño se torció el testículo un sábado a las 6 de la mañana. Significa que necesito mandarlo a un sitio donde vaya a haber alguien que lo vaya a operar y vaya a cumplir este tiempo de ventana. Entonces, cuando estén pensando en remitir, cuando estén pensando en saber a dónde van a mandar a su niño, recuerden en la disponibilidad de quién es el que va a atender a este paciente para poderlo operar con prontitud. Entonces, ¿para qué vimos todas esas capas? Porque nos vamos a dar cuenta de que hay dos tipos de torsión testicular. Hay una torsión testicular que va a ser extravaginal y una torsión testicular que va a ser intravaginal. Entonces veíamos que la túnica vaginales tenía dos capas, una parietal, una visceral. En el caso de los neonatos va a haber una torsión que es extravaginal. Como acaban de nacer, el testículo recientemente descendido todavía no ha hecho la conexión al resto de las túnicas y al resto de las capas y se mueve de forma libre dentro del escroto, lo que puede hacer una torsión. Acá vamos a ver el testículo contralateral. Vemos que es un testículo que tiene un eje vertical longitudinal adecuado. Este es el pico de la torsión extravaginal de mayoría en neonatos que ya vamos a ver. Y el segundo tipo de torsión es una torsión intravaginal. En este caso, hay una fijación inadecuada de la túnica a el resto de la túnica vaginal a el resto de las túnicas y se pega del polo inferior testicular más cerca al cordón de lo que debería, perdiendo este longitudinal que sí vemos acá y lo deja con un eje horizontal, lo que lo hace más predispuesto a que se pueda torcer de una forma más fácil. Va a tener un pico en la adolescencia por el aumento hormonal del volumen testicular que hace que sea más posible que se vayan a torcer. Entonces, en el caso de la torsión testicular extravaginal que vemos de los neonatos, vemos acá, este es el testículo neonato, mi niño acaba de nacer, yo atendí el parto en el rural y veo que hay un volumen escrotal mucho mayor del lado derecho. Lo veo que hay edema, es difícil valorar el dolor, es un neonato y me acuerdo de todo lo que me acaban de decir y yo digo, miércoles, tengo que descartar que el contenido de esto no vaya a ser o del abdomen, en un examen abdominal realmente bien hecho, o que no vaya a ser una torsión testicular. Vemos la fotografía posoperatoria. Este es el testículo con sus dos túnicas y esto que vemos acá torcido es el cordón. Tenía una vuelta de 360 grados y en una intervención pronta se puede detorcer, esperar a que recupere y finalmente nuestro neonato puede no perder el testículo. Por otro lado, tenemos las torsiones testiculares intravaginales. Entonces vemos que, como les explicaba, hay una inserción inadecuada de la túnica al resto de las capas, lo que hace que el eje del testículo se pierda y quede de esta forma horizontal. Se llama deformidad en badajo de campana. Acá vemos una imagen intraoperatoria en la cual hay una torsión de más o menos 360 grados. Hay un cambio de coloración, cambios de isquemia, cambios de necrosis. Y en este caso vemos, bueno, en este caso vemos la deformidad. Y en este caso vemos lo que se puede encontrar en el examen físico. Hay un aumento del volumen escrotal de ese lado. Hay una elevación. Entonces vemos que este lado está un poco más bajo que el otro. A la palpación se siente más indurado. Hay dolor a la palpación. Y se puede sentir la horizontalidad del testículo. El testículo se agarra, se toca y no puede sentir si el eje longitudinal se encuentra más vertical o más horizontal. En este caso vemos la cirugía, podemos ver el testículo derecho que está pues totalmente perdido, tiene esta disposición horizontal que se ve en el contralateral y este caso el testículo se debió haber perdido y resecado. Si se preguntan qué se hace durante la cirugía, lo que se hace es una exploración escrotal. Se hace una incisión en el escroto, inicialmente en el escroto del testículo lesionado. Se encuentra la torsión, lo que se hace es que uno devuelve la torsión, le regresa su forma y lo cubre con solución salina tibia y espera un rato para ver si recupera la perfusión del testículo.
Mientras tanto, dado que vemos que esta mala disposición del testículo puede ser bilateral, lo que se hace es una fijación del testículo contralateral, porque hay que prevenir que el testículo del otro lado también termine torciéndose. Entonces, lo que se hace es que no se exterioriza por lo general, pero se les ponen unos puntos de sutura hacia los polos, orientándolo longitudinalmente para que tenga una menor probabilidad de torcerse. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que aunque el paciente tenga un antecedente quirúrgico de fijación testicular, hay una posibilidad de que se tuerza. Entonces, aunque mi paciente tenga un antecedente quirúrgico de que le fijaron el testículo para que no se tuerza, existe la posibilidad y tengo que descartarla si llega a consultar por dolor, aunque tenga la cirugía previa. Existe este score, que es el Twist Score, es un score que es clínico y nos va a permitir ayudarnos, está validado únicamente en pediatría, pero nos permite ayudarnos para tomar decisiones en el momento de valoración y se los traigo porque tiene muy buenos resultados. Ellos los clasifican según estos hallazgos. El edema testicular da 2 puntos, en el caso de que se encuentre un testículo indurado, ustedes lo van a palpar y se siente más firme, da otros 2 puntos. Ausencia del reflejo cremastérico da 1 punto, náuseas o vómito da 1 punto y el testículo elevado respecto al contralateral da 1 punto. En el caso de que tenga un puntaje de 0 a 2, hay un riesgo bajo, tiene un valor predictivo negativo del 100% para torsión testicular y no requeriría ecografía ni de que yo lo pueda remitir para considerar que tenga una torsión. Lo más probable es que tenga otra cosa. En el caso de que tenga un puntaje de 3 a 4 y un riesgo intermedio, sí o sí requiere una ecografía testicular. Y en el caso de que tenga más de 5 puntos, va a tener un alto riesgo de torsión, un valor predictivo positivo del 100%. Y por favor, no se demoren en pedirle la eco, más bien remítanlo para que lo vea un cirujano pediatra y pueda ser operado. El problema de esta escala es que solamente aplica para niños que tengan un Tanner de 3 a 5 en la puntuación y lo otro que hay que tener en cuenta es que la ecografía testicular se pide es para mirar no solamente los diagnósticos diferenciales o la torsión o no la no torsión, sino que se van a fijar en si hay o no circulación sanguínea al testículo y cómo está el estado del parénquima en ese momento. La causa más frecuente del escroto agudo va a ser la torsión de los apéndices testiculares y los apéndices ependimarios. Estos apéndices son remanentes de lo que veíamos que eran las estructuras embriológicas de los conductos müllerianos y de los conductos wolffianos, siendo los wolffianos los del conducto deferente y los del epididimo, y los müllerianos los que vayamos a encontrar en el testículo. Entonces vemos que podemos encontrar este apéndice en el conducto, que es el órgano de Giraldes, podemos encontrarlo en el epididimo, podemos encontrarlo en el polo inferior del epididimo o en el testículo. Esta localización es la más frecuente. Como lo vamos a ver, es mucho más frecuente que la incidencia de torsión sea aproximadamente hacia la pubertad, hacia los 11 años, porque hay un pico de estrógenos que va a hacer que estas estructuras se alteren y en su aumento de tamaño va a haber una mayor probabilidad de torsión. Entonces se ve así, acá está el apéndice y se tuerce, acá está el apéndice y se tuerce y duele. Y presenta síntomas similares a los que habíamos visto antes. Entonces acá vemos edema, vemos calor, vemos eritema, pero lo que podemos ver a través de la piel es el famoso punto azul. Y es que en el punto donde se encuentra la torsión de ese apéndice va a haber un cambio de coloración, pues por la torsión, y se va a ver a través de la piel. Al examen físico lo que pueden hacer es fijar el testículo con una mano y con la otra pueden empezar a tocar los polos tanto del epididimo como el polo superior del testículo, que es el sitio de localización más frecuente, y se puede palpar, se siente ahí la bolita que corresponde al apéndice testicular que está torcido. En el caso de los manejos de los apéndices testiculares y ependimarios, es un manejo clínico. Lo que hay que hacer es dar manejo analgésico, manejo con antiinflamatorios no esteroideos. Y si no responde al manejo y persiste con mucho dolor, lo que se hace es remitir pues, para manejo quirúrgico. Se hace una exploración escrotal y lo que se hace es la resección de esa lesión para que no presente más dolor, pero inicialmente el manejo es totalmente clínico. Otra de las causas por las cuales yo puedo presentar un escroto agudo es la epididimitis. Es muy raro en niños, pero hasta el 10 al 15% de los casos pueden ser secundarios a esto. Usualmente es por una conquista retrógrada de bacterias provenientes de la vejiga y de la uretra
que van por los conductos eyaculadores y puede estar asociado a infección de vías urinarias o de uretritis. Es un diagnóstico que hay que tener en cuenta en los pacientes sexualmente activos. Puede encontrarse Neisseria gonorrea, puede encontrarse clamidia, y lo que se va a encontrar es una clínica muy similar. Sin embargo, la instauración es muy lenta. En la torsión testicular, en la torsión del apéndice testicular, son dolores agudos, empiezan de un momento para otro. Acá es un poco más paulatino, más pausado, y también se va a acompañar de eritema y dolor a la palpación. La indicación es la ecografía testicular, pero también como una infección de vías urinarias hay que hacer una ecografía renal, descartar que no exista una malformación o una predisposición para hacer infección de vías urinarias y solicitar un urocultivo. Finalmente, podemos encontrar otras causas de escroto agudo, como son el edema escrotal idiopático. Típicamente se inicia en el perineo, en la región inguinal, llega al hemiscroto afectado, es particularmente de niños de 5 o 9 años, y tiene una Doppler de testículo que es normal. El flujo del testículo es normal y no encuentra ninguna alteración, salvo posibles cambios inflamatorios. Es muy confundido con procesos de dermatitis por contacto, picaduras de insecto, traumas menores. Hay que buscar siempre celulitis asociadas. Y en el caso de cualquiera sea de estos diagnósticos, pues hacer el tratamiento correspondiente. En el caso de presentar celulitis, el manejo antibiótico es recomendado. En el caso de la púrpura Genox-Lane, un tercio de estos pacientes puede cursar con eritema, caloridema y el escroto y el cordón espermático, especialmente si los pacientes son menores a 7 años y es parte de su vasculopatía. Sin embargo, no olvidar que puede tener púrpura Genox-Lane y puede tener una torsión testicular asociada, así que siempre hay que tener un alto grado de sospecha, y hay que tener también en cuenta el trauma testicular como un diagnóstico diferencial. Entonces, en este punto no solamente son traumas por golpes, hay que pensar en abuso sexual. Hay que de alguna forma ser un poco perspicaz, hay que ser agudo con los niños, agudo con su entorno, qué es lo que está pasando alrededor para que no se vaya a escapar un caso sospechoso. Y en este caso hay que solicitar una ecografía de Doppler testicular buscando la presencia de que haya ruptura de la túnica albuginea, hematoma, lesiones del cordón espermático y todas estas lesiones con requerimiento de manejo quirúrgico. Si hay lesión de la túnica albuginea, hay que hacer una sutura, hay que repararlo porque puede haber efectos de autoinmunidad respecto al testículo. En el caso de los hematomas hay que drenarlos porque pueden hacer un efecto compresivo con compromiso de la vasculatura posterior, y en el caso de la lesión del cordón espermático toca repararlo también. Entonces pueden llegar a ser manejo quirúrgico, una ecografía testicular. Y dentro de otros que podemos encontrar las hernias inguinoescrotales, tumores, hidroceles, pero en general estos no duelen y no cursan con lo más importante del escroto agudo, que es el dolor. No siendo más, muchísimas gracias por su atención. Esto es lo que quería venir a comentarles. Siempre que tengan la duda de un paciente, no olviden llamar, consultar. Siempre van a contar con sus residentes con los que se encontraron en la carrera y nosotros siempre estaremos dispuestos a ayudarlos. Muchísimas gracias y que estén muy bien.